Viví como una persona normal la mayor parte de mi vida, a pesar de que estaba viviendo otra vida paralela cada vez más enfermiza. Una de mis víctimas incluso me dejó volver a entrar en el coche porque me había encerrado a mí mismo fuera. Abrió la puerta para mí. Estaba furioso por dentro, cada vez más. Todas mis emociones eran muy fuertes, las positivas y las negativas, y dependiendo del ánimo me llevaban a un lado o a otro. Desde fuera podía parecer preocupado a veces, malhumorado otras veces, y en ocasiones perfectamente sereno, pero nunca muy cuerdo. Pero de nuevo la gente ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando. Con 2,06 metros de altura y unos 130 kilos y un coeficiente intelectual de 145, Edmund Emil Kemper III, más conocido como Ed Kemper, es uno de los asesinos en serie más reconocibles del mundo. También es uno de los más famosos, no solo porque sus crímenes rozan la locura y superan la extrema crueldad, sino porque su inteligencia le permitió no ser atrapado hasta que él mismo se propuso lo contrario. Ed Kemper ha descrito con pelos y señales cuáles han sido sus motivaciones criminales, qué pensaba mientras mataba e incluso cómo lo hacía. Ya habéis escuchado su voz y hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos su caso. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Ed Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Hasta más o menos los 8 años, Ed mantuvo, podemos decir, una relación normal con sus padres, Edmund Emil Kemper II y Clarnell Estate, y también con sus hermanas, Susan, la mayor, y Aline, la menor. Ed era bastante tímido, apocado y poco comunicativo con la gente, pero no tenía ningún problema del aprendizaje. Al revés, las pruebas que le realizaron para valorar su inteligencia demostraron que era un pequeño genio encubierto, con un coeficiente intelectual de 145, muy por encima de la media. Se le consideraba una persona con altas capacidades, superdotado. Además, Ed adoraba a su padre. Aunque era un simple electricista, como solía reprocharle su madre, a Ed le encantaba escuchar sus batallitas de cuando estaba en el ejército, en los servicios de operaciones especiales, nada menos, luchando en Europa. Por eso, a Ed le encantaba también el actor John Wayne, un icono de los westerns. Para él, tanto Wayne como su padre eran auténticos héroes, y él quería ser como ellos, hombres duros y fuertes, capaces de defender a sus familias. Por eso, pronto mostró interés en aprender a cazar y en manejar armas para ello. También tenía una relación cercana con sus hermanas, aunque una que preocupaba mucho a su madre. Le gustaba jugar con ellas a juegos muy turbios. Por ejemplo, le encantaba representar su propia sentencia de muerte. Se sentaba en una silla, como si fuera la silla eléctrica, y pasaba algunos cables por su cuerpo. Después jugaba a que sus hermanas acababan con su vida, mientras él se retorcía entre espasmos, como si estuviera siendo electrocutado. También le gustaba invertir los papeles y hacer de verdugo. Le fascinaba jugar a que sus hermanas, sobre todo la más pequeña, se electrocutaba en la silla. Así describe esta relación Stephanie Bourgoin, experto en asesinos en serie. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas. Y no tenía problemas en contarle a sus hermanas que si alguna vez quería besar a una mujer y ella no quería, simplemente acabaría con su vida. Sin embargo, cuando se enfadaba con Susan y Aline, se vengaba de ellas de forma
cruel a través de sus muñecas. Representaba rituales sexuales con ellas, o las arrancaba los brazos o la cabeza, para vengarse imaginando que eran mujeres reales. Lo cierto es que desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Por esa época ya había acabado con la vida del gato siamés que la familia tenía como mascota. Lo enterró vivo y luego lo desenterró para cortarle la cabeza y clavarlo en una pica. Después la puso en una mesa como si fuera alguna clase de altar. Sin embargo, lo que muchos opinan que fue el auténtico desencadenante de su conducta fue el divorcio de sus padres en el año 1957. Aunque Kemper se llevaba mucho mejor con su padre, con el divorcio tuvo que quedarse con su madre y mudarse a Montana. Clarnell era una mujer autoritaria, fría, que había comenzado a beber tras el divorcio. No le gustaba que su hijo se pasase el día por ahí, cazando pajarillos, ni tampoco su actitud introvertida. Llegó a definirlo como un blandengue, y eso hizo que su madre no lo tratase bien. Por ejemplo, a veces lo alimentaba solo con cabezas de pescado como castigo. Y Ed llegó a odiar a su madre tal y como él mismo contó en una de sus múltiples entrevistas. Mi madre era una mujer enferma, furiosa, rabiosa y muy triste. La odiaba, pero yo deseaba querer a mi madre. Vi cómo cada vez bebía más, cómo su vida social era cada vez menor. La vi volverse cada vez más rara. Ella sufrió mucho durante toda su vida, por lo que pasó anteriormente, por su crianza, su matrimonio fallido con mi padre, y yo era un recordatorio constante de ese fracaso. Sin embargo, el mayor problema de Clarnell con su hijo era el trato que tenía con sus hermanas. Su madre no soportaba esos juegos de silla eléctrica, ni lo que les hacía a sus muñecas. Estaba empezando a pensar que podría desarrollar un comportamiento abusivo hacia las mujeres. Así que, llegado el momento, Clarnell prohibió a Ed dormir en la misma planta que sus hermanas por miedo a que pudiera hacerlas daño. A cierta hora de la tarde, la familia dejaba la habitación central, el salón de la casa. Mi madre y mis hermanas, o solo mis hermanas, se iban a las habitaciones de arriba, donde yo solía ir a dormir antes, escaleras arriba. Pero yo tenía que bajar al sótano. Y para un niño de 8 años es muy difícil entender el motivo de eso. ¿Por qué yo voy al sótano? Era como ir al infierno o al cielo. Sabiendo lo que pasó después, puede que su madre no estuviera tan desencaminada. Pero según el que muchos años después se convertiría en uno de sus múltiples abogados, Harold Cartwright, para Ed Kemper, estos años en los que pasó separado de sus hermanas fueron los peores de su vida. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas. Ed consiguió pocos años después escaparse de casa de su madre en Montana para irse a vivir con su padre en Los Ángeles, a quien seguía adorando. Sin embargo, aquello no salió bien. Por un lado, su padre se había casado con una de sus ahijadas que tenía casi la edad de Ed. Había formado otra familia y eso puso muy furioso a Ed. Le hizo sentirse abandonado, como un estorbo, y todo por culpa de esa chica que le había robado a su padre. Y por otra parte, no conseguía encajar en el instituto. Para entonces, con solo 15 años, Kemper ya medía más de 2 metros y sus compañeros se reían de él por ello. Además, tampoco era que tuviese muchas habilidades sociales. Era más bien callado, retraído y asocial. Finalmente,
su padre lo acabó decepcionando una vez más. Le llevó a la granja de 3 hectáreas en las que vivían sus abuelos, Edmund Kemper I, de 71 años, y su esposa Maud, de 65, para que viviera con ellos. Edmund Kemper II abandonó a su hijo, y eso fue el principio del fin. Ed tampoco consiguió llevarse bien con nadie allí. Aunque era superdotado, los otros adolescentes del instituto local le temían. Le consideraban prácticamente un gigante. Tampoco se llevaba bien con su abuela. Era una mujer bastante fría y estricta, que se dedicaba a escribir e ilustrar cuentos infantiles. Le recordaba demasiado a su madre como para que le cayera bien. Para colmo, Ed había desarrollado un enorme machismo y consideraba que las tareas que le mandaba su abuela, como limpiar su cuarto, eran tareas de mujeres, y él no iba a rebajarse a hacer eso. Además, tal y como confesaría después, para ese momento, con tan solo 15 años, ya tenía fantasías sobre acabar con vidas, sobre todo con la decapitación. De hecho, había matado y torturado a otro gato y cazaba animales con asiduidad. Así llegó la mañana del 27 de agosto de 1964. Maud estaba en la mesa de la cocina, escribiendo e ilustrando uno de sus cuentos, mientras su marido había salido en coche a hacer unos recados. Entonces, Kemper tuvo el impulso de salir a cazar. Ed pasó por delante de su abuela con el rifle de caza que su abuelo le había regalado en la mano y le dijo a Maud que iba a traerle algunos conejos. Su abuela no hizo más que levantar la cabeza y pedirle que, por favor, no matara a pajaritos, ya que a ella le encantaban esos animales. Entonces algo hizo clic en la cabeza de Ed. Nadie tenía derecho a decirle qué podía matar y qué no. Sin más explicaciones, levantó el rifle y acabó con la vida de su abuela, disparándole 3 veces primero y apuñalándola después. Entonces envolvió su cabeza en una tela y dejó su cuerpo en la cama de su habitación. Fue en ese momento cuando escuchó el coche de su abuelo. Parecía que el hombre había regresado a casa de hacer unas compras. Por la cabeza de Ed solo pasó un pensamiento. Su abuelo se enfadaría si se enteraba de lo que había hecho, así que debía acabar con su vida también. Y así lo hizo. En cuanto entró en el garaje, le disparó varias veces. Él mismo llamó después a su madre para confesar lo que había hecho. ¿Por qué?, le preguntó el sheriff de policía que le detuvo. ¿Por qué un niño de 15 años había acabado con la vida de 2 personas a las que decía que quería? Porque quería saber qué se sentía al hacerlo. Fue la única respuesta de Kemper. En diciembre de ese mismo año, diagnosticaron a Ed Kemper de esquizofrenia paranoide y lo enviaron al hospital psiquiátrico del estado en Atascadero. Aunque fue un diagnóstico muy discutido, muchos expertos decían que era claramente un psicópata, pero que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Aún así, tenían la esperanza de que, al ser tan joven, pudieran corregir su conducta internándolo en un hospital. Pero pasó justo lo contrario. Ed Kemper utilizó su estancia en el hospital para aprender muchísimo sobre psicología y criminología. Poco a poco, y gracias a su inteligencia, se fue ganando la confianza de los médicos. Aprendió la terminología y se creó una fachada tan buena que uno de los médicos incluso le acabó convirtiendo en su asistente. Durante las sesiones aprendió sobre cómo habían cogido a otros criminales, cuáles habían sido sus fallos, sus torpezas, y mentalmente fue apuntando todo esto en su cerebro para que a él no le pasara.
Trató también con muchos agresores sexuales, algo que despertó una nueva fantasía en él, además de la de acabar con sus vidas. Pero además, se dio cuenta de que a la mayoría de ellos les habían atrapado porque las víctimas los habían reconocido y se lo habían contado todo a la policía. Esto hizo que, antes de tener siquiera la mayoría de edad, algo se grabara a fuego en su cabeza. Nunca había que dejar a su víctima con vida. Además, tuvo acceso a los informes de muchos otros pacientes criminales y con ello aprendió exactamente cuál era el comportamiento que debía mostrar y las palabras que debía utilizar para que los médicos confiaran en que se había recuperado completamente, en que estaba rehabilitado y era una persona perfectamente cuerda. Para entonces ya había creado dos personajes completamente diferenciados que interpretaba según fuera conveniente. Por una parte, en su interior seguía siendo un hombre que vivía cada vez más consumido por la fantasía de alimentar sus deseos, de destruir a personas y de demostrar que nunca nadie podría pararle. Y por otra, estaba esa faceta que le mostraba a los médicos, la de un paciente modelo que había aprendido de sus actos y que se encontraba completamente recuperado. Y lo cierto es que 5 años después de su ingreso, la Junta de Libertad Vigilada aprobó la salida de Ed Kemper del hospital. Lo consideraban suficientemente cuerdo como para volver a la sociedad. Aunque, tal y como cuenta Harold Cartwright, sí que advirtieron de que Kemper seguía teniendo un problema serio con su madre. Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado. No dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto, pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre. Sin embargo, Ed Kemper a sus 20 años no tenía otro lugar a donde ir. Así que la Junta de Libertad Vigilada volvió a mandarlo con Clarnell. Sin embargo, cuando él volvió con su madre, todo había cambiado. Clarnell se había casado y divorciado por tercera vez. Se había mudado a Santa Cruz y estaba trabajando en la Universidad de California. A Ed no le gustó su nueva casa, ni la actitud de su madre. Ella insistía en que era un chico muy listo, debía ir a la universidad, labrarse una carrera, un futuro. Pero Ed se negaba en redondo, en parte porque su sueño era ser policía, para ser como su héroe John Wayne, pero también porque se negaba a cumplir con cualquier cosa que le pidiera su madre. De hecho, lo intentó. Intentó ser policía. Era un tipo fuerte, inteligente, que se movía con bastante habilidad. No era nada desgarbado pese a su altura. Y no tenía un aspecto desagradable, al contrario. Parecía bastante amigable con su gran bigote y sus gafitas. Sin embargo, la policía lo descartó de inmediato precisamente por su altura. Era demasiado alto para entrar en el cuerpo de policía. Esto no solo fue una decepción para Ed, sino otro más de sus desencadenantes. Si no podía cumplir su sueño de ser policía, al menos debía poder cumplir sus fantasías. Finalmente, a Ed Kemper no le quedó más remedio que buscarse otro trabajo. Le acabaron contratando como el guardavías en el Departamento de Autopistas de California. Un trabajo que le proporcionaba muchas más ventajas de las que pudo llegar a imaginar. Para empezar, gracias al sueldo que ganaba, pudo mudarse por fin de casa de su madre, que era el auténtico infierno para él, y permitirse una habitación en Alameda, una localidad a las afueras de San Francisco. Se compró un coche, un Ford Galaxy amarillo y negro, y aunque parezca imposible, consiguió tener 2
pistolas. De hecho, en su coche siempre llevaba estas 2 armas, además de 2 navajas. Y conducía bastante, en una época en la que el autostop era bastante común. A él le gustaba recoger a autoestopistas que necesitaran un favor, un viaje. De hecho, durante 3 años recogió a cientos de personas. Algunas cifras hablan incluso de más de 300 personas que no notaron nada raro al subirse en su coche, que se pusieron en el asiento trasero de Ed Kemper, charlaron animadamente con él y le dieron las gracias por su ayuda. Por entonces, Kemper parecía tener una vida normal y corriente, incluso tranquila. Pero en su interior, sus fantasías cada vez eran más difíciles de mantener. Se pasaba horas y horas estudiando sobre criminología. Veía películas y documentales, leía libros sobre el tema, cada noticia sobre asesinos. Estudiaba en qué fallaron, por qué les cogieron, cuáles fueron sus errores. Y poco a poco, en su mente, empieza a fantasear con cómo lo haría él, cómo acabaría con las vidas de sus víctimas. Piensa en si las decapitaría y guardaría su cabeza o en si las desmembraría después, en si abusaría o no de los cuerpos. Al mismo tiempo, su relación con las mujeres era cada vez peor. Kemper era capaz de relacionarse con los hombres, de ser amigable y de ganarse incluso su confianza, pero solo con los hombres. Ni siquiera era capaz de sentarse a hablar con una mujer. Desde su pequeña habitación, cada día, veía como parejas jóvenes, sobre todo universitarias, salían a citas. Y pensaba en por qué él no podía hacer lo mismo. ¿Por qué no puede conectar emocionalmente con una mujer? Por supuesto, odia cualquier movimiento que tenga que ver con la liberación de la mujer. Odia a los hippies, a las feministas, a las mujeres que son demasiado abiertas con los hombres, que visten de forma atrevida o que se salen del rol femenino tradicional. Y por supuesto, sigue odiando a su madre como la mayor representante de todo esto. Además, aunque no viven juntos, las discusiones con ella son cada vez más fuertes. Así es como se empieza a obsesionar con las estudiantes universitarias. En plena década de los años 70, si algo era común en Estados Unidos, era hacer autostop. En especial la gente joven que quería viajar a sitios nuevos, lejos de su lugar de origen, y no tenía dinero o recursos para hacerlo. Esto, sumado a la fijación por las chicas estudiantes, se convertía en el plan perfecto de Kemper para atraerlas y hacer con ellas lo que quisiera. En 1972, la madre de Kemper le consiguió un pase para la Universidad de California que le permitía entrar a todos los campus del estado. Estaba ansioso, tenía tantos escenarios en su cabeza y, como sabéis a estas alturas, ninguno de ellos tenía que ver con los estudios, el aprendizaje o hacer amigos. Una mente tan turbia como la de Kemper solo era capaz de imaginarse lo peor. El domingo 7 de mayo, un día soleado, Ed salió con la idea de cazar a su primera víctima. No tenía ningún rumbo fijo ni tampoco sabía bien cómo lo iba a hacer. Así que simplemente estuvo conduciendo un rato con su coche hasta que se topó con 2 objetivos perfectos. Ellas eran Miriam Peste y Anita Luchesa, 2 jóvenes estudiantes de 18 años que compartían habitación y que estaban haciendo autostop para desplazarse a otra zona más lejos del campus. Ed redujo la velocidad progresivamente hasta colocarse al lado de las 2 jóvenes, que no dudaron en entrar en el coche, sonrientes y satisfechas por haber conseguido un vehículo que les llevara al lugar que ellas querían. Escuchando las indicaciones de ambas, Kemper supo casi al instante que ninguna de ellas conocía bien la zona. Así que les dijo que las llevaría hasta ese punto por un atajo.
sin ser conscientes de que ese camino se convertiría en el peor final de sus vidas. Tras recorrer una vía secundaria, Ed se detuvo en una zona alejada de las casas y levantó una pistola de 9 milímetros que le había prestado un compañero del trabajo. Amenazó a las jóvenes diciendo que ya sabían lo que él quería y que tenían que seguir sus indicaciones. Mientras que Anita se quedó paralizada y acurrucada a un lado del coche, Mary Ann hizo un esfuerzo por mantener la calma. Él salió del vehículo y ató con el cinturón de seguridad de la parte de atrás a Mary Ann y a Anita la metió en el maletero. Una vez separadas, Ed se ensañó primero con Mary Ann, a la que intentó estrangular, aunque ella se retorcía y golpeaba a Kemper. Llegó a apuñalarla hasta 2 veces por la espalda y finalmente le cortó la garganta. En cuanto su corazón dejó de respirar, Ed recapacitó sobre lo sucedido. Acababa de pasar una experiencia horrible apuñalando a su compañera de piso y estaba en shock. Por eso no podía creer que hubiera pasado. Y estaba caminando de vuelta, desconcertado, pensando, tengo que matarla. No puedo dejar que se vaya, va a decírselo a todos y todos me atraparán. En la cabeza de Kemper solo resonaba una cosa: no dejar supervivientes. Así que sin pensárselo 2 veces, cogió el cuchillo que había utilizado para acabar con la vida de Mary Ann y se lo clavó repetidas veces a Anita. Antes de volver a su apartamento de Alameda, dio varias vueltas al barrio en coche con los cadáveres de las chicas en el maletero, pensando en qué hacer con ellas. Finalmente, decidió envolver los cuerpos con una manta y los metió en su casa. Las 2 primeras víctimas son muy especiales porque fui muy desordenado. Fue un shock. Esa primera vez me horrorizó porque hice todo de forma estúpida. Todo mal teniendo en cuenta que estaba tratando de que no me cogieran. Fue muy estúpido. El cuchillo se me cayó, así que traté de quitarla el aire en una posición alternativa. Pero eso no funcionó y ella seguía forcejeando y discutiendo conmigo y me frustré. La apuñalé, pero no murió. Se supone que debes caer muerto. Se supone que te apuñalan y caes muerto. Es lo que hemos visto en todas las películas, ¿no? Pues no funciona así. Cuando apuñalas a alguien, se desangra hasta la muerte, pierde presión arterial y lo apuñalas cada vez más. Pero muchas veces lo complicas, dependiendo de dónde lo haces, porque estás causando más dolor a la persona involucrada. Además, hacer que se desangrara más rápido no valía la pena. Le apuñalé por toda la espalda. Incluso se dio la vuelta y le apuñalé una vez en el costado. ¿Por qué? Ella se había dado la vuelta. Podría haber ido a por su corazón. Pero su pecho estaba ahí y me distraía. No podía apuñalar a una mujer joven en su pecho. Eso es vergonzoso. No se lo dije en ese momento, pero no creo que pudiera haberlo hecho así. Y eso es humillante de admitir. Estaba tan afectado por su presencia que tuve que apuñalarla en el vientre. Y eso tuvo que dolerle. Pero no lo hice para que le doliera. Estaba tratando de callarla y terminé cortándole la garganta. Entonces aprendí el significado de la expresión de oído a oído, porque así es como se fue. Una vez colocó los cuerpos en su casa, Ed se quitó la ropa y decapitó primero a Mary Ann y después a Anita, y a continuación comenzó a descuartizarlas. Cada pocos minutos se detenía y sacaba fotografías con su Polaroid. Tras guardar las joyas y el dinero que ambas llevaban encima, Ed llevó los cuerpos hasta un sitio desértico y alejado de la zona residencial y enterró los cadáveres, exceptuando sus cabezas por 2 motivos. Uno, para evitar que fueran identificadas, y también como trofeo. Aunque no mucho después, acabó optando por deshacerse de ellas. Estaba empeñado en matar universitarias porque mi madre estaba asociada con el trabajo en la universidad, con las estudiantes universitarias, y estas mujeres habían tenido una posición muy fuerte y violentamente abierta hacia los hombres, al menos desde mi perspectiva. También estaba mi frustración, mi falta de habilidad para comunicarme social y sexualmente.
No era físicamente impotente, pero sí emocionalmente. Estaba aterrado de fracasar en una relación hombre-mujer, porque no sabía absolutamente nada sobre ese área, incluso si solo se trata de sentarme a hablar con una joven. Pero esto solo fue el principio. Dentro de la retorcida mente de Kemper, algo hizo clic. Y la idea de acabar con más estudiantes y descuartizarlas se había convertido en su nuevo entretenimiento. Tenía pensado repetirlo muchas veces. Estamos en 1972. Ed Kemper seguía recorriendo las calles de California con su Ford Galaxy, llevando a decenas de autoestopistas. Casi todas las noches salía en su coche a buscar universitarias que hicieran autostop y recorría cientos de kilómetros. Iba preparado con su arma, con cuchillos, mantas, bolsas de plástico, solo por si acaso se daba la ocasión. Pero durante unos meses nunca surgió. Tenía las fotos Polaroid que había hecho de las víctimas de su primer crimen y además había desarrollado una especie de obsesión a la que él llamaba cariño con Mary Ann Peste. Sin embargo, su obsesión con repetir su fantasía era cada vez mayor. Su compulsión era cada vez mayor. Necesitaba revivir lo que había pasado, mejorarlo, perfeccionarlo. A veces sus compulsiones aumentaban cuando estaba furioso. Otras simplemente sale por la noche pensando en cortar carne. Y sabía que la policía no estaba haciendo nada por encontrar a sus primeras víctimas. Lo sabía de primera mano porque había conseguido fingir ser amigo de un grupo de policías locales para sacarles información sobre el caso. Así llegó el 14 de septiembre de 1972, cuando Ed Kemper vio a una joven de 15 años y de aspecto asiático en la parada del autobús. Su nombre era Aiko Koo y habitualmente era muy prudente. No solía hacer autostop, pero el bus no llegaba y temía llegar tarde a su clase de baile. Y el aparentemente amigable Ed Kemper le ofrecía llevarla. Así que finalmente aceptó subirse a su coche. Kemper primero dio unas vueltas por la autopista para despistar, pero Aiko era lista. Se dio cuenta de que estaba intentando secuestrarla y comenzó a gritar. Fue entonces cuando Kemper le puso una pistola sobre las costillas y la aseguró que no quería hacerla daño, que simplemente él quería quitarse la vida y necesitaba que alguien escuchara sus últimas palabras antes de hacerlo. Pero por supuesto, esa no era su intención. Kemper se dirigió a las montañas y paró el coche. Allí ató y amordazó a Aiko para que escuchara sus últimas palabras, dijo. Pero lo cierto es que Kemper tapó su nariz y su boca, la sacó fuera del coche y la forzó. Camino a su casa le entró sed y con el cuerpo de Aiko aún en su coche, paró en un bar a beberse una cerveza. Al llegar a su apartamento, le dio el que se convertiría ya en su tratamiento habitual al cuerpo de Aiko. De nuevo, guardó la cabeza y las pertenencias de Aiko como trofeo. Tan solo unas horas después, y esta es una de las partes más perturbadoras de este caso, Ed Kemper condujo con la cabeza de Aiko en su maletero, a ver a su psiquiatra para una de esas visitas de rutina que tenía que hacer cada cierto tiempo para que comprobaran el estado de su salud mental. El diagnóstico: los psiquiatras dictaminaron que ya no representaba una amenaza ni para la sociedad ni para sí mismo. Ed Kemper era totalmente libre. Poco a poco, Ed Kemper siente que está mejorando. Cada vez es más fácil para él escoger a sus víctimas, completar su ritual, guardar sus trofeos y deshacerse de ellas sin que nadie sospeche siquiera nada. Pero eso significa que cada vez pasa menos tiempo entre víctima y víctima, que cada vez se vuelve un poco más atrevido. Para sentir lo que sintió la primera vez, tiene que ir un paso más allá cada vez.
Estaba mejorando en ello. Cada vez era menos detectable y empecé a hacer alarde de esa invisibilidad. Una de esas cabezas fue la de Cynthia Scull, a la que todo el mundo llamaba simplemente Cindy, una estudiante de magisterio que tuvo la mala fortuna de cruzarse con Kemper la lluviosa noche del 8 de enero de 1973, mientras iba hacia Cabrillo Community College de Santa Cruz. Kemper utilizó el mismo modus operandi que con Aiko, Pues hizo algo aún más enfermizo que todo lo anterior. Llevó el cuerpo de Cynthia a casa de su madre, que esa noche había salido, lo metió en un armario y esperó. Su madre volvió, estuvo en casa y se fue a dormir, mientras el cuerpo de Cynthia estaba allí. A la mañana siguiente, cuando Klarner se fue a trabajar, Ed aprovechó para sacar el cuerpo. Ed Kemper salió impune de nuevo, pero este crimen iba a cambiar las reglas del juego. Y gracias a eso comenzó a conectar algunos puntos. En solo unos meses habían desaparecido o muerto al menos 3 jóvenes universitarias cerca del campus de California que habían hecho autostop previamente. A causa de eso, los agentes dieron un aviso a las chicas universitarias para que, si hacían autostop, solo se subieran a los coches de aquellas personas que tenían un pase para entrar en el campus, que estaban marcados con una pegatina con la letra A. Sin embargo, esto a Kemper no le preocupó. ¿Por qué? Porque hacía meses que él había conseguido que su madre le diera un pase como esos para circular libremente por la universidad. Es decir, para sus víctimas, él seguía siendo un conductor de confianza. Pero en esta ocasión, Kemper cometió un error. Hacía tan solo unos días que en una de esas veces, en la que se tomaban unas cervezas en un bar local con los policías de la zona, les había contado que se había comprado una pistola nueva. Una que podría coincidir con el arma que había acabado con la vida de Cynthia Scull, tal y como habían podido descubrir en sus restos. Y uno de los policías acabó sospechando de él. Tanto es así que acabó por mandar a varios agentes a su casa, simplemente por si acaso, por ver si tenía más armas, si tenía pistolas sin licencia o si quizás había algo más. Tal y como contó Ed Kemper en una de sus primeras entrevistas, esos agentes le detuvieron, sí, pero nunca supieron lo cerca que realmente habían estado de descubrir que él era el famoso asesino en serie que estaba suelto en California y al que en los medios ya se le conocía como el asesino de las colegialas. Los llevé a mi casa, fuimos a mi habitación. Abrieron las puertas del armario y vieron que tenía un rifle de alta potencia, con una mirilla telescópica. Allí tenía también los efectos personales y las identificaciones de las 2 últimas estudiantes con las que había acabado 2 meses antes. Estaban justo al lado de las armas, en ese armario, en una caja. Cuando me arrestaron por tener todas esas armas y registraron el resto del armario para ver si había más pistolas o algo más, no pudieron evitar darse cuenta de que allí había también un bolso. Dentro estaban los efectos personales de las 2 últimas víctimas. Y yo me di cuenta y enseguida dije: «Oh, discúlpenme, acabo de recordar algo». Y al instante respondió a lo que yo estaba diciendo. Mi mano se mueve para cerrar esa puerta y salimos afuera. Seguro que él estaría pensando: «Este es un tipo muy amable y servicial». Ed salió impune de esta detención, pero cada vez era más incapaz de controlar sus impulsos. Las cabezas que guardaba y las fotos ya no eran suficientes, y sobre todo cuando se enfadaba, Ed sentía que necesitaba cortar carne. Cada vez que Ed estaba furioso, una víctima... No entendía por qué su madre nunca le presentaba a una de esas preciosas jóvenes universitarias con las que trabajaba. Su madre tenía acceso a jóvenes mujeres que podrían ser para él, y ella se las negaba.
Pero Clarnell tenía claro que jamás se las presentaría. No se las merecía, no confiaba en él y temía que pudiera hacerles daño, ¿no? Así que esa noche, tras la discusión con su madre, salió de su casa furioso, con la excusa de que iba al cine. Ed condujo durante largo rato por la zona del campus de la Universidad de California, hasta que vio a Rosalind Thorpe, que salía de su clase nocturna de lingüística y psicología. Así que Rosalind se subió a su coche sin dudarlo. De hecho, estuvo hablando animadamente con Kemper sobre un montón de cosas que, desgraciadamente, Ed no escuchó, porque solo estaba pensando en cómo acabaría con ella. Entonces vio a una joven estudiante de rasgos asiáticos haciendo autostop y se dijo a sí mismo que necesitaba acabar con la vida de 2 personas, como la primera vez. Alison Liu tampoco dudó de él, sobre todo porque además vio que no estaba solo, sino que Rosalind ya estaba con él. Y eso fue suficiente para que la joven se subiera a su coche. Poco después, Ed, Rosalind y Alison iban solos por la carretera. Y la primera chica seguía con esa cháchara que Kemper consideraba insoportable. Así que sin pensárselo 2 veces, casi sin esperar a parar el coche, Kemper levantó su Ruger y la disparó justo en el momento en el que Rosalind abría la boca para decir algo más. Murió inmediatamente de un tiro en la sien. No fue tan fácil con Alison. La joven gritó al ver el cuerpo de Rosalind y la pistola en la mano de Ed, y se acurrucó en un rincón del asiento trasero, obligando a Ed a girarse para alcanzarla con la pistola. Kemper falló los 2 primeros tiros, pero el tercer disparo dio en la sien de la chica, aunque realizó un 4.º disparo para asegurarse. Tras parar el coche, guardó los 2 cuerpos en su maletero, se limpió la sangre y volvió a casa de su madre. Así que los metió en su maletero y se deshizo de ellos en un acantilado de San Francisco, pensando que así la policía no conectaría esos crímenes con los que se habían cometido en California. Unos días después, tiró las pertenencias de las chicas y su pistola al mar. Kemper estaba en la cima, lo sabía, era inteligente. Buscaba una y otra vez repetir lo que sintió aquella primera vez que mató, pero parecía imposible. Por más atrevido que se volviese, por más que humillase a su madre con los cuerpos, por más que fuese un paso más allá, cada vez obtenía menos placer con sus crímenes, cada vez tenía que hacer más para obtener menos alivio. Sabía que había llegado el momento de hacer algo más, algo nuevo. A la vez, según la versión que él ha dado muchos años después, comenzó a apiadarse de las estudiantes a las que mataba. Eran chicas jóvenes que no habían hecho nada, que podrían tener familia, que podrían haber formado su propia familia si él las hubiese dejado. Así que se convenció de que ya no habría más colegialas. Pensó entonces en matar a todos los vecinos de su vecindario. Se lo imaginaba muchas veces, un vecindario fantasma lleno de cuerpos. Pero luego lo pensó mejor. ¿No era acaso su madre la raíz de todos sus males? Solo mataba a estudiantes como venganza hacia ella. Ella era la que odiaba, la que le enfadaba. Si quería acabar con todo, debía acabar con ella. Así llegó el 20 de abril de 1973, el Viernes Santo de ese año. Y sucedió lo siguiente. Lo ha contado el propio Ed Kemper una y otra vez y casi con las mismas palabras exactas a lo largo de toda su vida, en las múltiples entrevistas que ha dado. Una semana antes de matarla, ya sabía que iba a matarla. Y ese día ella se fue a una fiesta, volvió a casa cansada y se fue a dormir. Yo estaba despierto en ese momento, salí de la habitación, fui hacia su cama y estaba recostada, leyendo un libro, como había hecho miles de noches antes. Y dijo, «Oh, supongo que ahora vas a querer quedarte toda la noche despierto para hablar». Mierda. La miré y dije, «No». Dije buenas noches. Y sabía que iba a matarla. Ya sabes, tenía la mente fría y decidida. Y esa fue la primera vez en 10 años que lo vi de esa manera. Quiero decir,
tan intensamente, tanto que honestamente duele, porque no soy un lagarto, no soy una roca que simplemente salió de ella, sino que salí de mi madre y en un ataque de ira regresé a ella. Durante 7 años ella dijo: no he tenido relaciones con ningún hombre por tu culpa, mi hijo asesino. Esa era una de nuestras discusiones frecuentes. Así que le corté la cabeza y yo mantuve relaciones con su cuerpo. Era un desafío. 6 mujeres jóvenes habían muerto por la forma en que crió a su hijo y por la forma en que su hijo fue criado. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Supongo que querías sentarte toda la noche y hablar. Oh Dios, ojalá lo hubiera hecho. Pero ese no fue el único asesinato que cometió aquel día. Kemper estaba ansioso. Necesitaba acabar con alguien más, como si acabar con la pobre Clarnell no hubiera sido suficiente. Fue entonces cuando se le ocurrió una coartada. La ausencia de su madre en esa semana de Pascua tendría más sentido si, además de ella, faltara una amiga suya. Sería como si ambas hubieran hecho un viaje. Fue así como, todavía nervioso, Kemper se puso a rebuscar en los contactos de la mujer y dio con una gran amiga suya, Sally Hallett. Llamó varias veces a su teléfono, pero nadie respondió. Y casi como si fuera cosa de un terrible destino, a las 5:30 de la tarde sonó la puerta. Era Sally, que venía a ver a su amiga. Al parecer le había preparado una cena sorpresa y Sally estaba expectante. Ed abrió con normalidad la puerta y le dijo que efectivamente Clarnell estaba preparando todo, pero había tenido que salir a comprar los últimos detalles. Le pidió entonces que volviera a eso de las 7:30 y ella aceptó. En cuanto cerró la puerta, el corazón de Kemper se aceleró. Tenía lo que buscaba. Tenía a su presa y no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Así que preparó todas las herramientas, escondidas en varios puntos de la casa, y esperó a que volviera a sonar el timbre a eso de las 8. Esta vez sí, para dejar pasar a Sally. En cuanto ésta entró en el salón, Kemper la atacó. Una vez terminó con ella, Ed salió de casa y se fue a un bar cercano a beber cerveza. A las pocas horas, una idea que le rondaba la cabeza le desveló. Hasta ahora, acabar con las chicas desconocidas que hacían autostop en la carretera no le señalaban a él como sospechoso. Pero la muerte de su madre y de una amiga de su madre sí que iba a hacer que la policía le interrogara. ¿Y si le pillaban? A la mañana siguiente, Ed se levantó con la idea de huir. Escondió el cuerpo de las víctimas por la casa, guardó las armas y se llevó el cuerpo de Sally para enterrarlo lejos de allí. Seguidamente llamó a la policía y pidió que le pasaran con el encargado de las investigaciones criminales. Tuvo que llamar una segunda vez, ya que por la mañana ese agente en concreto no estaba en las oficinas. La comunicación era mala, así que, nervioso, Kemper les gritó que había matado a 8 personas. También les dio su nombre y el número de su matrícula, además de la dirección de la casa de su madre para que pudieran comprobar lo que había hecho. Tenía que parar. Tenía que parar una vez que mi madre estaba muerta. Tuve casi una catarsis en ese momento. Me puse incluso físicamente enfermo en ese momento, cuando ella murió, cuando la asesiné. Y una vez que había llegado a ese punto, no había forma de que pudiera parar. Desearía haberlo hecho antes. La gente no habría muerto. Esas personas, no cosas, esas personas todavía estarían con su familia, con sus seres queridos. Tendrían familia si yo hubiera tenido el coraje de tomar antes esa decisión. Muchos investigadores que han analizado posteriormente el caso de cerca están seguros de que estas palabras de Ed son solo eso, palabras. A esas alturas, el ego de un asesino en serie que todavía no ha sido capturado
sale a la luz y Ed Kemper necesitaba regodearse de sus crímenes y enseñarle al mundo lo que había hecho. El desencadenante real para que se entregara fue que no llegó a escuchar ninguno de sus crímenes en la radio durante su vida. Nadie reconocería su obra si no se entregaba. No podría regodearse, como ha hecho desde entonces en sus múltiples entrevistas, contando con detalles cada uno de los casos en los que participó. En cuanto lo llevaron ante el fiscal Peter Chang, Ed contó absolutamente toda su historia. Enumeró su trayectoria criminal con todo lujo de detalles, contando uno a uno los asesinatos que había cometido. Respondió a todas las preguntas que los agentes le hacían y desde el minuto 1 se mostró colaborativo con las autoridades. Acompañó a los agentes a los lugares donde había arrojado los cuerpos de sus víctimas y la prensa que iba detrás no dudó en ponerle el mote de el decapitador de colegialas. Aunque uno de sus defensores era el abogado James Jackson, no pudo ayudar mucho a su cliente porque Ed Kemper le contó a la policía absolutamente todo lo que había hecho. También intentó que se le redujera la condena por padecer algún tipo de trastorno o por alguna enfermedad mental, pero ningún psiquiatra o psicólogo testificó a su favor. Aún así, cuando el juicio comenzó en octubre de 1973 y el juez le preguntó cómo se declaraba, Ed Kemper dijo: no culpable por locura. Tras más de 3 semanas después, el tiempo que duró el juicio, todos tenían muy claro que Ed Kemper no padecía ningún problema mental. Era un psicópata. Los sentimientos que tenía hacia esas mujeres surgían a raíz de la relación que había tenido siempre con su madre de amor-odio. Finalmente, dado que en aquellos años no existía la pena de muerte en California, Ed Kemper fue condenado a cadena perpetua por unanimidad de los allí presentes. Pero lejos de terminar su historia ahí y de convertirse en alguien odiado por la sociedad, Ed Kemper se convirtió en toda una figura mediática durante sus años en la cárcel. Al parecer, dado que tenía mucho tiempo libre, decidió grabar varios audiolibros desde prisión. Había que reconocerlo. Aunque Ed era un verdadero psicópata, tenía un tono de voz que causó furor entre los lectores, a los que les encantaba escuchar el tono grave y pausado de Kemper leyendo los libros. Tal fue su éxito, que llegó a recibir varios galardones por estos audiolibros y algunas asociaciones de ancianos le reconocieron su labor en algunos proyectos, como aquel que ayudaba a las personas ciegas a seguir leyendo libros de una forma distinta. De hecho, una pareja de invidentes llegó a ir hasta la cárcel para visitar a Kemper a pocos días de su boda y agradecerle todo el trabajo que había hecho grabando esos audiolibros. Esto, sumado a las numerosas entrevistas que concedió durante sus años en prisión, las que hemos estado escuchando a lo largo de todo este capítulo, hizo que la fama de Kemper jamás se apagara. Todo lo contrario. Y hasta aquí la historia de uno de los grandes criminales de la historia y más famosos. Pero como decimos siempre, los peores monstruos son humanos, así que desgraciadamente no es el primer asesino en serie, ni mucho menos el último. En nuestro capítulo extra de Patreon os hablamos de otro que podría ser el que más víctimas mató a lo largo de su vida. Un enfermero que él mismo confesó haber matado a más de 400 pacientes. Pero eso lo dejamos para el capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify. Y como siempre, si queréis tener una dosis de misterio diaria y conocer un poco más sobre lo que se esconde detrás de Terrores Nocturnos, ya sabéis que tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, terrores_TRN en YouTube, en Twitch y en nuestro Twitter,
y Terrores Nocturnos en nuestro Facebook. Así que os esperamos.